Buenas noches para todos. Nuestro grupo va a hablar acerca del tema de UML, el lenguaje unificado de modelado. Nuestro grupo se conforma de los siguientes integrantes: Diego Alejandro Gutiérrez, Freddy Alexander Jerez, Héctor Iván González, Juan Carlos García y Diego Andrés Mesa. Inicialmente vamos a hablar sobre de dónde viene y qué es UML. En todas las ramas de la ingeniería se hace evidente la importancia de los modelos que describen el aspecto y el comportamiento de algo. Este algo pues hace referencia a un sistema que puede estar en fase de planeación o en fase de desarrollo. UML, el lenguaje unificado de modelado, es una técnica para la especificación de sistemas en todas sus fases, encargada de describir cada uno de sus aspectos y comportamientos. Fue creada en el año 1994, cubriendo pues los aspectos principales de todos los métodos de diseño de todos sus antecesores. UML sirve para hacer los modelos y es independiente de los métodos que se utilicen para el análisis y el diseño de ese sistema del cual estamos haciendo modelo. Un modelo es expresado en un lenguaje de modelación y este consiste en varias vistas, diagramas, símbolos y finalmente las reglas, que son los ítems que vemos acá. ¿Qué son las vistas? Las vistas muestran diferentes aspectos del modelado. Consiste en un número de diagramas que juntos representan como una fotografía completa del sistema. Las que hay son casos de uso, lógica, de componentes, concurrente y distribución. Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una vista. UML tiene 9 tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer las vistas de un sistema. Que existen casos de uso, clases, objetos, de estados, de secuencia, de colaboración, eh, actividad, componentes y de distribución. Otro componente son los símbolos, que son los conceptos que son utilizados en los diagramas sin los elementos de modelo, que representan conceptos comunes orientados a objetos, tales como las clases, los objetos, los mensajes y las relaciones que existen entre estos conceptos, incluyendo de asociación, de dependencia y generalización. Finalmente, las reglas proveen comentarios adicionales, información o semántica acerca del elemento de modelo y promueven mecanismos de extensión para adaptar o extender UML a un método de proceso específico, organización o usuario. Listo, entonces, ¿cuáles son los diagramas más utilizados o que se consideran más importantes actualmente en UML? Entonces, la finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas en un sistema a las cuales se les conoce como modelado. Un modelado UML se describe lo que supuestamente va a ser un sistema, pero no dice como tal cómo se debe implementar este tipo de modelado. Entonces hay que definir primero que todo también que hay dos tipos de diagramas UML, que son dos clases principales, los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Entonces en estructurales lo define como los diagramas que muestran la estructura estática del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Entonces existen 7 tipos de diagramas de estructura que son diagramas de clases, de componentes, de despliegue, de objetos, de paquetes, diagramas de estructura compuesta y diagramas de perfiles. Tenemos entonces una parte fundamental de los diagramas UML que son los diagramas estructurales. Los diagramas estructurales muestran estructuras estáticas, si no muestran dinámicas, no muestran comportamientos ni cambios de comportamientos a futuro. Son comportamientos únicamente estáticos del sistema. También muestra sus partes, sus interrelaciones, sus niveles de abstracción, etc. Entonces existen diferentes clases de diagramas estructurales. La primera clase es los diagramas de clases. Estos muestran una estructura del sistema, subsistemas, interrelaciones, componentes, características, restricciones, y se maneja
en base a una estructura de clases orientada a objetos. Entonces, donde podemos tener en la parte superior el nombre de su clase y en la parte inferior podemos tener las características de la información que entra a la clase y podemos tener también los métodos que hacen parte de esta clase. Seguido a este tenemos los diagramas de componentes. Los diagramas de componentes muestran todos los componentes que pueda tener un sistema y sus dependencias entre ellos, cómo depende el uno del otro. Este tipo de diagramas se usa mucho para describir sistemas con una arquitectura orientada a servicios como SOA. Seguimos con el diagrama de despliegue. Este diagrama muestra, el diagrama de paquetes muestra paquetes enteros de segmentos de código a nivel de software. Muestra todos estos paquetes y su interrelación entre ellos, cómo va a ser el comportamiento entre ellos, comportamiento estático, cómo se van a relacionar unos con los otros, todas sus dependencias, muestra cómo se va a dividir, se puede modularizar los paquetes de software con este tipo de diagrama. Siempre se va a dividir en agrupaciones lógicas y cada una de sus dependencias según la agrupación. Tenemos también los diagramas de perfiles. Estos diagramas de perfiles son un diagrama particular. Se utiliza recientemente, es denominado un diagrama auxiliar. Nos permite más o menos moldear unos estereotipos, unos perfiles, unos valores de etiquetados y también restricciones que va a tener, pero es poco frecuentemente utilizado, es muy reciente y sirve más que todo para complementar la información que va a registrar una o varias clases que ya se tengan modeladas anteriormente. Por último, tenemos el diagrama de estructura compuesta. Este diagrama lo que nos permite es visualizar, modular, diferenciar todas las estructuras internas, incluidas partes y conectores que va a tener un sistema. Es básicamente un clasificador estructurado. Vamos a tener la posibilidad de clasificar y describir a mayor escala todos los componentes de la estructura interna que va a tener un sistema. Diagramas de comportamiento. Estos permiten visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema. Además, se expresan las secuencias de estados por las cuales pasa un objeto a lo largo de su vida en respuesta a eventos. Diagramas de estado. Muestran los estados por los que puede pasar un objeto durante el desarrollo de una aplicación. Las transiciones son el movimiento lógico de un estado a otro. En el ejemplo vemos el diagrama de estados de una orden de compra. Vemos cómo existen estados de pendiente, preparación, entregado, anulado, pagado y contabilizado, y las transiciones como son preparar, abrir, entregar, pagar, anular y contabilizar. El diagrama de actividades es un caso específico del diagrama de estados. En él, los estados de acción y la mayoría de las transacciones se envían al final de la acción ejecutada en el estado anterior. Es decir, se hace énfasis en los estados de transición. Por ejemplo, vemos aquí recibir orden, llenar orden, despachar orden. Son ejemplos de un estado de diagrama de actividades. El diagrama de casos de uso muestra las diferentes operaciones que se pueden realizar en una aplicación o sistema. Está compuesto por casos de uso, los cuales describen la secuencia de acciones que realiza un sistema, y los actores, que representan los roles que juegan los usuarios de los casos de uso. En el ejemplo, la descripción de acá vemos los elementos que forman o conforman un diagrama de casos de uso. Tenemos el actor, el caso de uso que se especifica mediante una elipse, y el límite del sistema, que es un rectángulo, y las asociaciones entre los casos de uso y los actores. Estas son asociación de comunicación, extensión, inclusión y generalización o herencia. Este es un ejemplo de diagrama de caso de uso donde vemos tres actores: un usuario no autenticado, el profesor y el estudiante. Estos últimos se encuentran dos veces en el sistema porque tienen diferentes casos de uso, tales como, para el caso del profesor, actualizar notas, reportar notas, y en el caso del estudiante, visualizar notas,
o seleccionar asignaturas. El diagrama de secuencia muestra las interacciones de los diferentes objetos de una aplicación a través del tiempo. Se dibujan en dos dimensiones. En la horizontal se encuentra la disposición de los objetos y en la vertical el paso del tiempo. Está compuesto por objetos, que son las entidades, la línea de vida o duración del objeto, la activación, que representa la ejecución que realiza el objeto, el mensaje, que es el que se pasa de una línea de vida a la otra de un objeto, y el tiempo, que está representado por una progresión vertical. Vemos un ejemplo de diagrama de secuencia donde encontramos dos objetos, el origen y el destino, los mensajes que se pasan de uno a otro, como por ejemplo el mensaje de envío desde el origen al destino, que se pasa con un parámetro, y la respuesta, que va del destino al origen. El diagrama de comunicación o colaboración muestra información similar a los diagramas de secuencia, pero se enfoca principalmente en la relación de objetos. La secuencia de los mensajes se muestra también en un esquema enumerado. El objetivo de este diagrama es tener una visión de conjunto de las relaciones entre los objetos. Vemos un ejemplo de diagrama de comunicación o colaboración donde los mensajes están numerados desde 1 hasta 7, tales como encontrar título, encontrar ejemplar. Estos mensajes equivaldrían a los casos de uso de diagramas anteriores. Y vemos el actor, que es el bibliotecario. El diagrama de tiempos tiene una línea de vida que representa a un participante individual en la interacción. Está representada por el nombre del clasificador o la instancia que representa. El estado, el cual se usa para modelar los estados del clasificador o atributo participante. La restricción de duración, que es una restricción de intervalo que determina la duración de la actividad. Y la restricción de tiempo, que es una restricción de intervalo que indica cuándo comienza la actividad. Este es un ejemplo de diagrama de tiempos donde encontramos 4 estados, en este caso pues no están nombrados, están los estados 1 a 4, una restricción de tiempo inicial, una restricción de duración y los eventos que se disparan tras cada una de ellas.